Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, iglesia. Es para mí un gusto el poder entrar a tu hogar a través de este medio, a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Quiero agradecerte por reunirte este día como iglesia, por tomarte el tiempo de estar con tu familia ahí donde tú estás. Y quiero que abras tu corazón a la palabra que Dios quiere hablar el día de hoy. Quiero decirte que el Señor tiene una palabra y como siempre te lo digo, siempre le digo a la iglesia, a todos nosotros, la palabra primeramente llega a mi corazón, habla a mi vida, instruye a mi vida, me da la indicación para corregir, para instruir mi vida. Y, y después de eso, mi interés es que la iglesia conozca la palabra y que sepa lo que Dios tiene para este tiempo, para nuestra vida, para la familia. Y quiero decirte que el Señor tiene pensamientos de bien siempre para nosotros y que como iglesia estamos creciendo a través de este medio, a través del mensaje interpersonal, el evangelismo que tú estás haciendo como iglesia. Estamos creciendo, hemos mirado de una forma impresionante el fruto, la mano de Dios en medio de esta situación, en medio de esta adversidad. Hemos podido ver la mano de Dios como nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado, siempre nos ha sustentado, y eso es un privilegio, o es uno de los privilegios de vivir como hijos de Dios. Y yo por eso quiero animarte, quiero motivarte, quiero decirte que nuestro galardón es grande, que nos tomemos de la mano del Señor, que nunca nos soltemos de Él, aunque las cosas se pongan difíciles, como cuando los apóstoles iban en esa barca y que se levantó una gran tempestad y que ellos se asustaron, aun cuando ellos ya habían mirado muchos milagros de Jesús, habían mirado sanidades, liberaciones, habían mirado cómo Jesús obraba esos milagros. De todas maneras ellos sintieron temor, pero Jesús se levanta y aunque sí les cuestiona su fe, ¿verdad? Él hace que la tempestad calme, y eso nos enseña que estamos en la misma barca con Jesús y que no debemos de atemorizarnos. Él siempre tiene el control de todas las cosas, y que a través de que nosotros confiemos en Él, Él va a calmar cualquier tempestad, ¿verdad? Y es parte de lo que yo quiero compartir el día de hoy, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos de Dios y estamos viviendo en un mundo cambiante, estamos viviendo en un mundo donde las cosas están cada día siendo diferentes. Ya no es lo mismo que hace 5 años, que hace 10 años, que hace 15 años, que hace 20 años que yo comencé en el caminar del Señor. Ya no son las mismas circunstancias que se movían en aquel tiempo. Ahora estamos viviendo otro tipo de situaciones, porque estamos en un mundo cambiante verdaderamente, ¿verdad? Y a ti, si te gusta ponerle título a tu mensaje, si estás tomando nota, que es algo muy muy recomendable que hagas ahí cuando estás escuchando la predicación, y es algo de mi corazón, quiero decirte que puedes tomar tus anotaciones. Y el nombre del mensaje es Agentes de Cambio en un Mundo de Cambio, ¿verdad? Y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de en esta mañana estar delante de tu presencia, escuchando tu palabra, escuchando el mensaje de salvación, escuchando la instrucción que tú tienes para la iglesia en este tiempo. Yo te ruego, Señor, que tú tomes el control de todas las cosas, que nos fortalezcas, Señor Padre, para poder seguir adelante. Yo te ruego que fortalezcas a tu iglesia, que fortalezcas a tus hijos, que les des la fuerza para poder seguir adelante en medio de la adversidad, pero que siempre hay esa confianza, esa fe en que tú, Señor, nos vas a sacar adelante ante cualquier circunstancia. Yo te pido, Señor, que siembres esta semilla en el corazón de cada uno de mis hermanos y que pueda dar fruto al 100%, que caiga en tierra fértil. Yo te ruego, Señor, que pongas un carbón encendido en mi boca y que únicamente palabra que salga de mi boca sea palabra inspirada por tu Espíritu Santo. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero platicarte una historia. Yo sé que, bueno, más bien es una
Es una información que por mucho tiempo la hemos escuchado, pero igual la quiero comentar para algunas personas que no la hayan escuchado todavía. Y es con referencia a la situación que viven las águilas. Yo sé que en alguna predicación lo has escuchado o en algún otro mensaje, o a lo mejor lo has leído en algún lugar, pero quiero comentártelo el día de hoy, ¿verdad? Quiero decirte que las águilas es el ave con una vida más prolongada, o una de las especies que tiene una vida más prolongada. El águila llega a vivir hasta 70 años, pero para poder llegar a esa edad debe tomar una decisión seria y difícil a la mitad de su vida. Casi a la mitad de su vida, poquito más adelante. A los 40 años de edad de un águila, sus uñas están pues muy apretadas y muy flexibles. El águila no consigue tomar a su presa de las cuales se alimenta, por lo tanto no tiene fuerza para sobrevivir. Su pico largo y puntiagudo se curvea de tal modo que este llega a su pecho, o sea, un pico muy feo, ¿verdad? Que le hace tener una apariencia desagradable. Sus alas están envejecidas y pesadas, ahora sus plumas son gruesas, por lo que volar se le hace muy difícil y muy cansado. Entonces el águila tiene solamente dos alternativas: o morirse o enfrentar un doloroso proceso de renovación que dura alrededor de 150 días, ¿no? Estamos hablando como de 5 meses. Este proceso consiste en volar lo más alto, hasta lo más alto de una montaña, e instalarse en un nido en ese lugar, donde ella ya no tenga esa necesidad de volar. Ya instalada en ese nuevo hogar temporal, el águila comienza a golpear su pico contra el paredón hasta conseguir arrancarlo, o sea, lo destroza totalmente su pico. Después de haber sufrido ese terrible dolor, espera el crecimiento del nuevo pico, solo para poder arrancar una a una sus uñas, blandas e inservibles, ¿no? Ya no sirven sus uñas para nada. Una vez que estas crecen, comenzarán a arrancar su plumaje viejo y pesado, ¿verdad? Es un proceso, ¿no? Primero quebran el pico. Después que el pico crece, arrancan sus uñas, que son flexibles. Después de que arrancan sus uñas, que son flexibles, ahora sí están preparados para empezar a quitarse todo el plumaje pesado que tienen, ¿no? Entonces, después de 5 largos meses de dolor, de hambre y de transformación, sale del nido para enfrentar el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida. Finalmente, el águila es un ser renovado que estuvo dispuesto al dolor, al hambre, al frío, solamente con la convicción de vivir una nueva vida, ¿verdad? Entonces vemos un proceso natural, un proceso que viven las águilas, y la palabra de Dios en muchas ocasiones nos compara con las águilas, ¿verdad? Que seamos como esas águilas, y entonces a nosotros nos da a entender que el Señor tiene todas estas circunstancias y sabía que a nosotros nos iba a llegar esta información con respecto a las águilas en algún punto de nuestra vida. Es por eso que ahora nosotros, ¿verdad?, somos comparados con esas águilas que debemos de renovarnos. Por eso Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el águila vive este proceso de renovación, es porque se está preparando para vivir otros 30 años de vida, para poder comer, para poder cazar, para poder volar, para poder defenderse. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Romanos en el capítulo 12 versículo 2, dice que no nos conformemos a este siglo y que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Eso quiere decir que nos vamos a estar preparando nosotros para vivir día a día en un mundo cambiante, en un mundo que necesita que nosotros estemos, ¿verdad?, audaces como esas serpientes, aunque mansos como palomas, pero audaces como esas serpientes, que nosotros estemos a la expectativa siempre de las situaciones que se están viviendo. Y en este tiempo se han estado viviendo muchas situaciones y muchas circunstancias que como iglesia nosotros debemos de abrir nuestros ojos y entender que es tiempo de doblar rodilla, levantarnos nosotros como esos guerreros de oración, levantarnos nosotros a pelear la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque el enemigo está queriendo ganar ventaja en nuestra juventud, está queriendo ganar ventaja en las nuevas generaciones, y nosotros como hijos de Dios tenemos
tenemos que cerrar filas. Yo te predicaba hace alrededor de un mes que nosotros debemos de cerrar filas para defender la fe, para defender lo que el Señor está haciendo en este tiempo en la iglesia, ¿verdad? Porque estamos nosotros creciendo como iglesia, estamos nosotros avanzando como iglesia, pero el enemigo también está tratando de derribar a la iglesia a través de sus argumentos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesús derriba todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Entonces nosotros debemos de estar siempre a la expectativa de lo que está sucediendo. Como esas águilas, nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento, estar actualizados al tiempo que se está viviendo. No podemos quedarnos obsoletos como iglesia, no podemos quedarnos encerrados nosotros en esas cuatro paredes. Y ahora yo pienso que el Señor nos ha llevado a poder salir de esas cuatro paredes que por muchos años habíamos estado nosotros metidos, y a través de esta situación nosotros hemos podido salir, ¿verdad? Y ahora hacer iglesia de una forma diferente. Entonces renovamos nuestra mente, renovamos nuestro corazón, renovamos nuestro entendimiento con el único objetivo de comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Cerrando filas para que el enemigo no engañe, no nos engañe a nosotros principalmente, pero que no engañe a nuestra juventud, a las nuevas generaciones. Dice Jueces capítulo 2 versículo 18, dice que después se levantó una generación que no conocía al Señor ni todas las cosas que el Señor había hecho, ¿verdad? Cuando los rescató del Mar Rojo, cuando el Señor los liberó en medio del desierto, cuando el Señor proveyó el maná del cielo, cuando el Señor abrió el Jordán, cuando los llevó a vencer en la tierra de Canaán a los gigantes. Todas esas cosas que había vivido el pueblo de Israel, había una generación que ya no las conocía, y eso es porque el enemigo se encargó de que no les llegara la información a través de enfocar a sus padres en otras cosas que no tenían gran importancia. Y eso es lo que estábamos viviendo en este tiempo. Hay muchos intereses fuera del conocimiento de Dios, hay muchos intereses fuera de lo que el Señor establece en su palabra, y eso nos lleva a que las nuevas generaciones no tengan ni la menor idea de la grandeza, del poder y de la gloria de nuestro Dios. Y es donde nosotros debemos de tomar nuestra posición como hijos de Dios y poder llevar a las nuevas generaciones a que amen con todo su corazón a Dios. Entonces, renovando nuestra mente para conocer la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, es como nosotros vamos a poder llevar a las nuevas generaciones a que vivan en amor con el Señor. Entonces, en medio de este mundo cambiante, este mundo de cambios, debemos venir a la presencia de Dios y que el Espíritu Santo nos renueve. Esto para no ser arrastrados por las corrientes de este mundo, y mucho menos ser ahogados por los problemas que agobian al cristiano cuando está viviendo en este mundo cambiante, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 9, vamos a leerlo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, vamos a entrar en materia. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo nos da un panorama de cómo se sentía él en ese momento. Un hombre que verdaderamente padeció por causa del evangelio, y que a través de esta porción de 2 Corintios capítulo 4 nos muestra el sentir de su corazón, el cual nosotros debemos de aplicar en nuestro día a día para poder sobrevivir como hijos de Dios en este mundo cambiante. Porque las circunstancias cada vez se ponen más difíciles, pero eso no nos debe de agobiar a nosotros. Eso no nos debe, como decimos nosotros, de apachurrar, no nos debe de bajar nuestro ánimo, sino que debemos entender nuestra posición como hijos de Dios, pararnos firmes en la fe y caminar tomados de las manos de Dios. Y entonces el apóstol Pablo nos da algunos puntos importantes que nosotros debemos de seguir. Y yo lo dividí en 4 puntos importantes, los cuales, si nosotros los podemos aplicar a nuestra vida inmediatamente, esto nos va a ayudar a nosotros a poder vivir mejor en este mundo que está cambiando constantemente. La primera es que tenemos que tener buena actitud ante la adversidad. Si te gusta anotar,
apunta como primer punto buena actitud ante la adversidad. En el versículo 8 dice, estamos atribulados, mas no angustiados. Es decir, el apóstol Pablo estaba viviendo entre mucha oposición en su ministerio. Como decimos, ya no veía lo duro sino lo tupido. Sin embargo, él en su condición espiritual se sentía tranquilo y se sentía feliz. Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy, no como la da el mundo, porque el mundo vive en paz cuando no tiene adversidad, cuando no existe nada que lo saque de su estado de confort y su estado cíclico, ¿verdad? Porque muchas veces en el mundo vemos gente que verdaderamente vive un ciclo de vida donde se hace real eso que nos enseñaban en la primaria de nacer, crecer, madurar y morir, ¿no? Entonces eso es algo que verdaderamente lo podemos ver en las personas, en el día a día. Y muchas personas se sienten muy tranquilas y muy a gusto en un ciclo de vida, ¿verdad? Levantarse, ir a trabajar, regresar a su casa, descansar y ahí que quede todo. Pero el apóstol Pablo estaba experimentando esa paz que Jesús da, una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, la paz que el Señor Jesús trae a nuestra vida quizás es difícil de entender para las personas que no la conocen, aunque para los hijos de Dios nosotros la podemos entender claramente. Tú te puedes imaginar en tu día a día en medio de tribulaciones, pero que en ningún momento tú te sientas angustiado. Quizás para el mundo eso es algo imposible, pero para los que amamos a Dios es posible, pues en el Señor Jesús descansamos y sabemos que todas las cosas obran para bien, y esa es la mentalidad que nosotros debemos de tener como hijos de Dios, que siempre aunque venga la adversidad y venga tiempo difícil, nosotros debemos de entender que el Señor siempre tiene pensamientos de bien y que eso nunca salga de tu cabeza. Porque es la mejor forma de que nosotros vamos a poder vencer la adversidad, tener buena actitud en medio de la adversidad. Yo pienso que lo que más atormenta a la mente del hombre es el si hubiera. ¿No he escuchado personas que se la pasan lamentando toda su vida el si yo hubiera? El hubiera yo hecho esto, hubiera yo hecho el otro. Pero la verdad es que cuando tú te encomiendas a Dios y encomiendas a Dios tu camino y confías en Él, dice su palabra que Él hará. Cuando nosotros encomendamos a Dios nuestro camino día a día, las decisiones que tomamos siempre te llevan a la perfecta voluntad de Dios. Por eso es de suma importancia que todos los días tú te levantes y ores al Señor. Quizás como yo platicaba en estos días con algunas personas de la congregación, yo le digo, quizás no se ha forjado o por alguna razón no se ha logrado tener ese hábito de oración de horas, ¿no? Como lo hacía Jesús, que cuando Jesús escogió a sus 12 apóstoles, toda la noche se la pasó orando. Pero el hábito lo podemos empezar a formar a través de que tú te levantes en la mañana y antes de hacer cualquier cosa, tú te levantes y dobles rodilla y encomiendes a Dios tu camino. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, de repente ya vas a estar orando horas y no se te va a hacer pesado porque ya va a ser un hábito en tu vida. Entonces las decisiones del día a día las vamos a afrontar a través de poner todas las cosas en las manos de Dios. Y la mejor manera de poner todas las cosas en las manos de Dios es con esa oración diaria. Así que en medio de todo lo que estamos viviendo en el mundo, que mucha gente está pasando por tribulación, y la palabra tribulación en la palabra significa una situación adversa que pueda padecer una persona. Entonces en medio de esa tribulación nosotros debemos de buscar la paz de Dios para poder vivir como el apóstol Pablo les enseñaba a la iglesia de Corintios, sin angustia. Aunque las cosas se pongan difíciles, confiemos en Dios, sabiendo que nuestro galardón es grande, sabiendo que nada nos puede separar de su gran amor. Entonces el primer punto que yo te quiero dar es que tomes las cosas con una buena actitud ante la adversidad. La segunda cosa que yo quiero compartirte de lo que el apóstol Pablo nos transmite es que debemos de tener cabeza fría para tomar decisiones. El apóstol Pablo dice, en apuros, mas no desesperado. Yo veo un apóstol Pablo en momentos donde quizás no miraba buenas finanzas, veía que ya se estaban juntando contra él para apedrearlo, porque el apóstol Pablo pasó de todo. Lo apedrearon, lo encarcelaron, lo atosigaban, lo juzgaban,
todo ese tipo de circunstancias. Entonces estamos hablando de que yo puedo mirar al apóstol Pablo en esa situación, ¿verdad? Donde la gente se estaba juntando para apedrearlo, la gente se estaba juntando para encarcelarlo, recibiendo información, ¿verdad? De que las iglesias estaban haciendo cosas indebidas en su ausencia, porque Pablo tenía muchas iglesias a su cargo. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corinto. Entonces le enviaba cartas el apóstol Pablo de enseñanza también a la iglesia de Roma, y a veces recibía informes de que la iglesia estaba actuando de una manera no muy adecuada. Estaban haciendo cosas malas. Así que yo me imagino que este gran líder, en esos momentos donde sentía la incertidumbre por eso que estaba pasando, entonces él se sentía en apuros, mas no desesperado. Veo un Pablo orándole al Padre para que lo ayudara a tomar las mejores decisiones. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Yo quiero preguntarte en este momento, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en la posición del apóstol Pablo, un líder de muchas iglesias, de grandes iglesias, y que de repente lo querían apedrear y lo querían encarcelar, y que de repente estaba viviendo situaciones donde la iglesia estaba patas para arriba, como decimos nosotros? Quizás en nuestra desesperación hubiéramos tirado todo, hubiéramos pensado, ¿para qué estamos batallando? Pero Pablo no pensó así. Pablo no se desesperaba, él caminaba confiado en el Señor. ¿Sabes que puedes controlar esta situación? ¿Sí sabías tú que tú puedes controlar esta situación? Hace algunos días se complicó una situación en mi trabajo y a mí, bueno, en ese momento yo empecé a sentir como una pequeña ansiedad. Empecé a desesperarme un poquito porque pues, la situación no estaba funcionando de la mejor manera, no nos estaba saliendo el trabajo como nosotros queríamos. Entonces me sentía en apuros y estaba entrando en ese proceso de la desesperación. Por eso el apóstol Pablo dice, en apuros, mas no desesperados. Entonces aquí yo pude vivir y experimentar claramente esta situación, ¿verdad? Yo estaba entrando en el proceso de la desesperación ya. Y sabes, empecé a orar y a pedirle a Dios que me ayudara. Era algo que tenía que resolver, pero ya desesperado yo estaba casi tomando decisiones muy locas, bien difíciles, complicadas. En vez de tomar decisiones sencillas, estaba tomando las peores decisiones. Entonces cuando yo me puse a orar y a pedirle al Señor, le oré a Dios y Él me ayudó. En cuestión de minutos nosotros pudimos ver la solución en medio del problema. Y eso es lo que Dios hace. O sea, cuando nosotros tenemos esos momentos difíciles en nuestro trabajo, con nuestra familia, en los lugares donde nos movemos, cuando nosotros estamos atravesando esos tiempos difíciles, esas circunstancias complicadas, podemos estar en apuros, pero nosotros decidimos caer en esa desesperación. A mí me queda bien claro esto, que podemos estar en esos apuros, pero no debemos entrar en esa desesperación. Y tienes la decisión de tomar el camino de la desesperación o el camino de la confianza en Dios. Y es lo que Pablo nos deja ver en esta porción de la palabra. Así que mi recomendación es que cuando tú te sientas en apuros por diversas circunstancias, tú te detengas un momento. O sea, que el mundo se pare, detente un momento, ponte a orar y créeme que eso es la llave para encontrar la solución a todos los problemas. Por eso el apóstol Pablo decía, en apuros, mas no desesperados, ¿verdad? El segundo punto es cabeza fría para tomar decisiones. El tercer punto es sin temor a la adversidad. El apóstol Pablo dijo aquí, perseguidos, mas no desamparados. Esto a mí me lleva a una historia en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5, donde estaba el profeta Eliseo con su discípulo. Y entonces su discípulo, obviamente, al mirar la circunstancia que estaban viviendo, dice que era un ejército que los estaba sitiando, los querían tomar para encarcelarlos, llevárselos al rey. Y obviamente pues en aquel tiempo si ya te tomaba el rey era porque ya sea te quería encarcelar o te quería matar, ¿no? Entonces pues ellos estaban viviendo un tiempo difícil, un tiempo complicado, pero aquí vemos los dos panoramas, ¿verdad? Un hijo de Dios que confía en Dios, que toma las cosas de parte de Dios y que tiene su confianza puesta en Dios, y el otro que pues quizás todavía no había desarrollado esa
esa actitud de confianza en Dios. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 15 dice: a la mañana siguiente el sirviente del profeta se despertó temprano y cuando salió fuera y vio a un ejército con carros y caballos que rodeaban la ciudad, le dijo a Eliseo: Maestro, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le respondió: no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego Eliseo oró y dijo: Dios, te ruego que tú le ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó al sirviente y éste vio que las montañas estaban llenas de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. O sea, wow, qué tremenda enseñanza de ver las cosas desde el ámbito espiritual, de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y eso es únicamente a través de la oración, porque Eliseo no logró por arte de magia abrir los ojos de aquel hombre. Dice que Eliseo oró a Dios para que Dios abriera los ojos de las personas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios? Pedirle que el Señor abra nuestros ojos espirituales para poder ver la bendición en medio de la adversidad. Cuando nosotros le pedimos al Señor que abra nuestros ojos cuando estamos pasando tiempos difíciles, cuando estamos pasando tiempos complicados, el Señor te va a revelar el objetivo de esa circunstancia que estamos viviendo. Recuerda que todas las cosas obran para bien, para los que en Él confían. Entonces aquí nosotros vemos una escena que nos llena, que nos da fortaleza, que nos da la fe, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces aquí vemos una escena impresionante donde nosotros debemos de entender que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Porque en el momento en que Dios abra tus ojos en medio de la adversidad, en medio del tiempo difícil, tú te vas a dar cuenta cómo Dios tiene grandes cosas para tu vida, cómo hay carros de fuego, cómo en las montañas hay caballos y carros de fuego que rodean tu vida para ayudarte a vencer esa adversidad. O sea, no todo está perdido, nunca las cosas están perdidas. Por eso el apóstol Pablo decía: perseguidos mas no desamparados. O sea, sí puede venir adversidad como vino para Eliseo y para su siervo, pero no estás desamparado en ningún momento. Y si tú te sientes desamparado, es porque no le has pedido a Dios que abra tus ojos para verlo desde el ámbito espiritual. Si tú te has sentido en soledad, es porque no le has pedido a Dios que abra tus ojos para entender que estás viviendo en otra plataforma, no natural, sino espiritual. Entonces, en ese momento, cuando tú le pidas a Dios y dobles tus rodillas delante de su presencia, para que Dios abra tu corazón, abra tu mente, abra tus ojos, vas a poder ver las cosas de una mejor manera, de una mejor perspectiva, y vas a poder aprovechar cada circunstancia que tú estás viviendo para que sea de bendición para tu vida, para tu familia y para la persona que te rodea, porque eso es lo que Dios quiere, que tú seas bendecido. Entonces, yo creo que uno de los males que vive el cristiano es que no vemos muchas veces lo que está, que muchas veces vemos únicamente lo que está frente a nuestros ojos, pero no vemos el panorama en el ámbito espiritual. Pero si solo entendiéramos que su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, y que el que confía en Él es como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, veríamos la adversidad sin temor, porque estamos en una condición de ser perseguidos. Y aunque estemos en esa condición de ser perseguidos, Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Iglesia, ¿estamos viviendo tiempos de adversidad? Sí, estamos viviendo tiempos de adversidad. Pero nunca te sientas desamparado, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. David decía: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. El Señor es nuestra esperanza. Así es que nunca tengas temor a la adversidad. Esto es nuestro tercer punto. Y finalmente, el cuarto punto es con la frente en alto. El apóstol Pablo decía: derribados, mas no destruidos. El apóstol Pablo sabía que sí había momentos en su vida que él era derribado por las situaciones que vivía, por las situaciones que pasaba a su alrededor. Pero retomando los puntos anteriores que acabamos de decir, él se animaba, sabiendo que aunque haya sido derribado por una situación, en general él estaba en victoria. Y esa es la condición del Hijo de Dios,
La condición del Hijo de Dios es que vivimos en victoria. Vivimos por la fe en el Hijo de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Yo no sé si tú en algún momento te has sentido que alguna situación te ha derribado. Te sientes en pedacitos, totalmente destruido. Cuando te sientas así, ven a los pies de Cristo y Él te va a hacer entender que estás derribado, mas no destruido. Y eso habla de la esperanza que tenemos en Él. Sabemos que Él nos tiene, en el hueco de su mano, y que nada está fuera de su alcance. Nada se escapa de sus manos. ¿Estás viviendo tú una situación difícil que te ha derribado? Levanta tu frente en alto. Ve lo que Dios está a punto de hacer en tu vida en medio de esta situación. Ve la bendición en medio de la adversidad. Camina con tu frente en alto porque tú eres un hijo de Dios. El Señor te ha escogido. Has vencido. Desde el momento en que tú naciste, has vencido. Que tú hayas llegado a este punto de tu vida quiere decir que has vencido. Que el Señor no ha terminado su propósito en tu vida. Que el Señor tiene aún un propósito grande en tu vida. Porque el día que el propósito en tu vida se haya terminado, entonces tú ya no vas a estar en este mundo. ¿Para qué si ya no hay un propósito? Pero mientras estés aquí, tienes que pensar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Pablo es una de las personas que puedo decir que padeció bastante por amor a la palabra, por amor a Jesús. Él nos da un gran ejemplo de cómo vivir en medio de la adversidad. Tomando el extracto de esta palabra, yo te invito a vivir una forma positiva. Parte del fruto del Espíritu Santo es la benignidad. Y el ser benigno hace referencia a ver las cosas de una forma positiva. También el tener siempre buenos pensamientos de lo que está por venir. Y para los que esperan en el Señor, esto no es difícil de entender, sabiendo que cualquier tribulación que nosotros vivamos es pasajera. Así que levántate, enjuaga tu cara, levanta tu frente en alto y camina con la fe en el Hijo de Dios. No dejes que el enemigo determine tu condición, porque el único que puede determinar tu condición es Dios. Y Él desea que tú vivas en victoria, porque Él tiene esos pensamientos de bien para tu vida. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así es que yo te invito a que si estás pasando tiempos difíciles, tiempos de adversidad, confíes en Dios. Tómate de su mano. Tómate de la mano de Dios y el Señor siempre hará lo mejor para tu vida. Déjame hacer una oración por ti. Ahí donde tú estás, si puedes cerrar tus ojos y piensa en esto. El Señor tiene pensamientos de bien para tu vida. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Yo te ruego con todo mi corazón que tú fortalezcas a tu iglesia. Yo sé que muchos de mis hermanos están viviendo tiempos de adversidad, pero que podamos nosotros caminar siempre con la frente en alto, Señor. Que podamos tener la confianza en ti, tomar esas decisiones con la mente fría, no desesperándonos, sabiendo, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Que tu Espíritu Santo sople en su hogar, que tu Espíritu Santo sople tu presencia en ese lugar donde ellos están. Que tú les des la fuerza para poder seguir adelante, que les des la fuerza, Padre, para poder caminar en medio de las circunstancias. Y yo te ruego, Dios, en este día, que abras sus ojos para que puedan mirar en medio de la adversidad la bendición, que puedan mirar en medio de la circunstancia que están viviendo el propósito que tú tienes para su vida. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu pueblo, te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias por todo aquel que escucha este mensaje y lo anida en su corazón para aplicarlo de inmediato como un buen discípulo. Yo te doy gracias por su familia, fortalece la iglesia, fortalece a cada persona, Señor, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.